que empezamos ya, estamos ya muchos conectados. Vale, bueno, mi nombre es Victoria de la Corte, soy la directora de negocio de I+D de la empresa I3S y como directora de negocio dentro de I+D en nuestra empresa está la parte de sostenibilidad y dentro de sostenibilidad está la parte de prevención de riesgos laborales en SAP. Por hacer una pequeña presentación de SAP, de I3S dentro de SAP, comentaros que empezamos en el mundo de SAP en 1999. Somos SAP con la categoría de Bar Gold y eso significa que vendemos licencias y desde entonces, desde el 1999, solamente y exclusivamente estamos en el mundo SAP. No hacemos otras cosas que no sea dar solución a los productos de SAP, vender licencias SAP y hacer el soporte. Yo quería también comentaros las certificaciones que tenemos, ya que tenemos una certificación importante que es, tenemos el reconocimiento europeo por SAP EMEA de expertos en sostenibilidad y esto significa que dentro de Europa solamente hay 5 empresas y dentro de esas 5 empresas está I3S. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos a personas certificadas y que tenemos clientes de referencia eh, para la implantación de estos productos de sostenibilidad. Y sin más, porque no quiero tampoco hablar mucho de I3S, solamente quiero que veáis la presentación que tiene Sabiduría Greca, que creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, es nuestro consultor experto en la parte de sostenibilidad y preventa de todos los productos de I+D. ¿Vale? Él se presentará mismo porque se presenta mucho mejor que yo lo presente y le doy la palabra de paso. Luego al final hablaré un poquito de cómo se hace estos proyectos y si tenéis alguna duda, pues en el chat al final pues ya sabéis que podéis preguntar lo que sea, lo que necesite y hablamos. Xavi, todo tuyo. Vale, hola, pues buenos días. Como os ha dicho Victoria, pues me llamo Saberio Greca, natural de Bilbao, ingeniero de estudios, prevencionista de oficio durante 10 años y los últimos 10 años pues los he dado trabajando en SAP. Mi área de especialización son los sistemas integrados y dentro de lo que eran los sistemas integrados pues hemos evolucionado hacia la sostenibilidad. Y evidentemente, pues como ha comentado Victoria, pues estos últimos 10 años he trabajado en temas de sostenibilidad pero desde el punto de vista SAP. Es decir, he estado estudiando y he estado desarrollando pues toda esta área que veis en pantalla, la solución completa de SAP. La charla de hoy estará enfocada en el área de seguridad y salud laboral, pero evidentemente lo primero que habría que hacer es contextualizar. Primero que entendáis que es una parte de un todo, ese todo se llama SAP Sostenibilidad y como primas hermanas o módulos aledaños, pues tiene la parte de seguridad y tutela de producto, que sería todo el tema de seguridad o sea, hojas de seguridad, todo el tema de aseguramiento de compliance, de cumplimiento legal o de mercado para productos eh, o productos o materiales o servicios, toda la parte de gestión medioambiental, una parte que apoya todo lo que es la explotación de la información del sistema completo, de manera que podamos responder a diferentes marcos de indicadores de sostenibilidad, tipo GRI, Global Compact, etcétera, y una parte enfocada a la seguridad basada en proceso. Vale, hoy nos vamos a centrar en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, hablaremos en concreto, dentro de la seguridad y salud en el trabajo, hablaremos de la parte de la prevención técnica, ¿de acuerdo? Sí que veremos de manera lateral algún detalle más, por ejemplo, los enlaces que tiene con la parte de medicina laboral, pero será, como he dicho, pues lateral, o sea, pasaremos un poquito de costado. Para empezar hay que entender qué es la parte de seguridad y salud en el trabajo para SAP y lo que hay que entender es que está dentro de un esquema mayor de gestión del riesgo. SAP, para la gestión del riesgo agnóstico, para la gestión del riesgo total, utiliza como referencia la ISO 31000. Es por ello que esta parte que nosotros vamos a estudiar hoy, que es la parte de seguridad y salud en el trabajo,
en concreto la parte de prevención técnica, que es esta parte que veis aquí en el centro, está rodeada a su vez por otros elementos que nos permiten ampliar las capacidades de una planificación preventiva, comillas, básica. ¿Qué tenemos aquí? Una gestión de incidentes al margen de que si es preventivo, medioambiental, etcétera, una evaluación de ese riesgo, una gestión de esas auditorías, la capacidad de una gestión del cambio avanzada y la capacidad que tenemos de integración con respecto a la parte de mantenimiento de planta de SAP. Es decir, este core, esta planificación preventiva, a su vez podría escalarse posteriormente a mayores. ¿Vale? Bien. Una vez entendido eso y con objeto de ser económico en cuanto al tiempo, pues voy a empezar ya directamente con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es presentaros realmente el esquema de cómo está organizada toda la parte de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente os enseñaré cómo están modelizadas, es decir, qué entidades se utilizan, qué entidades se mueven, o sea, qué objetos son los que se gestionan o se utilizan para gestionar. Y luego, evidentemente, a modo de presentación del sistema en vivo, os presentaré una máquina que amablemente nos han prestado unos compañeros y colegas, que son el equipo que trabaja tanto por el área por la parte de seguridad y salud en el trabajo del grupo Leche Pascual, tanto la parte de ingeniería, de sistemas. Estos compañeros hemos acabado un proyecto hace nada con estos señores, entonces lo que hemos entendido que sería la mejor manera de enseñar es enseñarles una máquina viva. Esta máquina es de desarrollo, es una máquina en la cual los datos no son reales, son datos de prueba, pero nos va a dar una idea muy cercana a la realidad en cuanto a cómo funciona la máquina. Vale. Entonces, como os he comentado, el primer punto sería determinar cuáles son los objetivos. El objetivo de esta solución es la de responder a los requerimientos de un servicio de prevención propio, servicio de prevención mancomunado, servicio de prevención ajeno como proveedor o una mezcla de ellas. Es decir, por ejemplo, el servicio de prevención propio que hiciera uso de los servicios que le prestara un servicio de prevención ajeno, pues por ejemplo, para las mediciones, etcétera, etcétera. Una vez determinado cuál es el modelo de gestión, evidentemente remozado esto con si tenemos capacidad o es nuestro objetivo con una OSA 18000, etcétera, lo que tenemos es la capacidad de gestionar el sistema. Capacidad que se ve ampliada por la integración que tiene SAP en cuanto a los datos de base. ¿Qué quiere decir esto? SAP no es un programa isla, no es un programa limitado, no es un programa que existe solo para realizar unas acciones determinadas, no es un programa de nicho. SAP es un sistema informático, una plataforma informática que lo que nos permite es la gestión integrada en base a cualquier modelo que tuviéramos, pero la gestión integrada de esa seguridad y salud en el trabajo con respecto a otras áreas. Es decir, SAP cumple con el primer principio de la seguridad, es que sea una seguridad integrada. Es decir, que todas las áreas de la organización, todos los procesos de negocio de la organización tengan su punto de vista, que puedan tomar o dar información a la parte de seguridad y salud. ¿Vale? Quedando como tiene que quedar, es decir, la parte de seguridad y salud es la consultoría especializada y todo el mundo tiene unas responsabilidades con respecto a la seguridad y salud. Tanto recursos humanos como la parte de ciclo de vida del producto, que podría ser la parte de logística, mantenimiento, producción, venta, compra, etcétera, como los servicios financieros o todos aquellos otros servicios de soporte. Evidentemente, estos objetivos son alcanzables, son medibles, son presentables, siempre que seamos capaces de evaluar la información. Es decir, siempre que seamos capaces de emitir la información que hemos registrado y hemos curado de la manera que el consumidor final, este consumidor final podría ser cualquiera, es decir, podría ser desde propios clientes internos de la organización como clientes externos de esta, es decir, auditores, autoridades, etcétera, pues esos deberían recibir información. La manera de recibir información puede ser variada que puede ser desde una Excel a, por ejemplo, diagramas dinámicos que podrían presentarse en un consejo de dirección, entregables fijos que se entregan a la autoridad, documentación estadística que se entrega a los diferentes, vamos a decir, organizaciones que toman parte en la prevención, pero que no son simplemente servicio, por ejemplo, el delegado de los trabajadores, el delegado de seguridad, diferentes entes coordinativos, diferentes reuniones, etcétera. Entonces, el objeto es llevar adelante esta gestión de la seguridad y salud en el trabajo
en base a una información que tenemos ya propiamente de la seguridad, más la información que tenemos de todo el sistema, de toda nuestra organización, y emitir esa información ajustada a los requerimientos que pudiera haber por cada una de las partes que tomaran. Ya digo, cliente interno como cliente externo. Bien, para hacer esto, SAP lo que desarrolló hace bastantes años fue un partnership con una empresa que se llamaba Tecnidata. A esta empresa en el 2010 la compró y lo que le dio fue unas pautas de trabajo. Le dio la plataforma SAP y le dijo, queremos que desarrolles una solución que lleve a cabo los procesos de negocio que vienen determinados por las 4 herramientas, o 4 especialidades que tiene la seguridad y salud en el trabajo. Prevención técnica, entendiendo seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, la parte medicina laboral y una parte que en España por lo menos se entiende dentro de la prevención técnica, que es la gestión de sustancias tóxicas, nocivas o peligrosas, es decir, la determinación de aquellas sustancias, caracterización de estas como tóxica, nociva o peligrosa y la determinación de las cantidades que estamos produciendo, moviendo, almacenando, etcétera. Además, y con el curso de los años, I3S, que como os ha contado Victoria, está reconocido por SAP como proveedor experto en áreas de sostenibilidad, hemos desarrollado nuestras propias innovaciones. Innovaciones que vienen de requerimientos de diferentes clientes. Hemos tenido clientes, evidentemente, que tenían sistemas de gestión, vamos a decir, avanzados o estandarizados o correctamente organizados. Estos clientes nos solicitaban pues la necesidad, o nos requerían la necesidad de gestionar su propio sistema de gestión. Lo mismo que el sistema de prevención de la salud, de la seguridad y salud, gestiona el binomio persona-riesgo y las implicaciones que ello conlleva. Aquí, con esta misma herramienta, nosotros lo que hicimos en este desarrollo propio es conseguir gestionar el sistema de gestión riesgo, el binomio sistema de gestión riesgo, de manera que podemos gestionar todos los requerimientos SOSAS y evaluar los riesgos contra el sistema. De la misma manera, había otras organizaciones en las cuales el sistema de autoprotección, de gestión de evacuación, de emergencias, etcétera, recaía también sobre el Departamento de Seguridad y Salud, por lo que aplicando un poquito de ingeniería, lo que hicimos es preparar la máquina de manera que ya no gestionáramos ni el riesgo, el binomio riesgo persona-riesgo, ni el binomio sistema-riesgo, sino el de organización-riesgo, de manera que podíamos gestionar todo el tema de los riesgos inherentes a la actividad que estábamos desarrollando en los lugares en los que estábamos desarrollando. Además, como ha contado Victoria, también somos expertos en otra área que es la de Report Management, que es la gestión de expedientes, y gracias a ello tenemos una solución que es capaz de gestionar todo el tema de coordinación de actividades empresariales. Cuando digo gestionar el tema de coordinación de actividades empresariales es que, por un lado, podemos gestionar todo lo que implica seguridad y salud pura y dura. Esto podemos discutir los prevencionistas. Todo lo que conlleva la seguridad y salud pura y dura con respecto a la seguridad y salud en base a estas soluciones, a estas que os he comentado, y además en base a otra solución que está dentro del ERP SAP, que es el Folder Management o gestión de expediente, somos capaces de gestionar todo lo que son los requerimientos que podría haber desde el tema de CAES. Es decir, la determinación de qué entidades van a tomar parte, la determinación de qué documentación tiene que ser entregada y revisada por cada una de las partes, y el mantenimiento, vamos a decir, burocrático de ello. Esta es la parte que es menos agradecida o menos gratificante o que menos valor añadido trae de vuelta a la prevención. Yo siempre he entendido que esto no es trabajo de prevencionista, sino más tema burocrático administrativo, pero como recae en nuestra área, pues tenemos que hacerla. Entonces, sabiendo que hay soluciones externas, pues nosotros también nos hemos decidido a tener una solución interna. Esto, evidentemente, con una solución de portal o aplicaciones móviles se podría externalizar de manera que hubiera un autoservicio por parte de los proveedores de servicios para con nuestras organizaciones y fueran ellos los que rellenaran la información, nos dieran fechas, datos y nosotros estadísticamente ya veríamos si 100% o 50%, pues revisaríamos cuál es la veracidad o la validez de los documentos que nos envían, ¿vale? Bien, entonces, una vez explicado lo que sería el entorno, voy a pasar a explicar cuáles son las entidades. Bien, entidades en el mundo informático, yo no soy informático, pero he aprendido un poquito, son aquellos objetos que vamos a mover o que vamos a utilizar para
para gestionar estos procesos de negocio que tenemos. Evidentemente, el proceso de negocio de seguridad y salud en el trabajo no lo voy a contar ahora. Tiene sus áreas, tiene la gestión de identificación y caracterización de agentes de riesgo, la asignación de esos agentes de riesgo a diferentes realidades preventivas, la evaluación de esos agentes de riesgo. Posteriormente, vamos a decir, la intención o el objeto sería la reducción o eliminación de esos agentes de riesgo para minimizar los niveles de exposición a riesgo de nuestros trabajadores. Pero evidentemente siempre ocurren cosas que nosotros llamamos eventos. Estos eventos habría que gestionarlos registrando toda la información que ocurre en ellos. Si hubiera daños materiales o físicos tendríamos que recogerlos, evidentemente, generándose un accidente. Y evidentemente de todo este bunch, de todo este paquete de entidades que hemos gestionado hasta ahora, deberíamos, para empezar, evidenciar es guardar registro de todo lo que hemos hecho, registros para que todos los procesos de negocio que hemos llevado a cabo fueran trazables, mediante un gestor documental, por ejemplo, y luego emitir informes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar por estos elementos uno a uno. Entonces, como he comentado antes que íbamos a pasar lateralmente por la parte de medicina laboral, ya que hoy no es el día de hablar de medicina laboral, sí, por ejemplo, que sepáis que este objeto que vamos a hablar en breves, que es el agente de riesgo, es el que luego en medicina laboral integrado en SAP lo que haría es disparar lo que son los protocolos de vigilancia de la salud. O, por ejemplo, un evento que ha tenido daños personales sería susceptible de lanzar una integración con respecto a una herramienta que se llama Cuaderno de Primeros Auxilios, que lo que nos permite es recoger toda la atención de primera instancia que se ha ejecutado sobre el trabajador o los trabajadores heridos. ¿Vale? Esta parte, pues otro día lo hablaremos. El objeto de hoy es presentaros la parte de prevención técnica y la integración que tiene esta prevención técnica con otras partes de SAP. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es ir pasando por las diferentes entidades e ir comentándoos más o menos qué aspecto tienen, qué puntos son remarcables y qué niveles de integración podrían tener. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos son los agentes de riesgo. Es decir, SAP, el primer punto en el que se basa es en la gestión de agentes de riesgo. Tenemos un ciclo de vida de los agentes de riesgo, de los factores de riesgo, de los vectores de riesgo, que lo que nos permite es, por un lado, definirlos. Es decir, cuando digo definir es nombrarles, darles una tipología y darles unas características. Disculpad un segundo que aparece, ahí está. Es decir, podemos tener un ciclo de vida gestionando versiones y estados, podemos tipificarlos, podemos sacar otros tipos si nos interesa y los podemos describir. Cuando digo describir es que podemos dar cualquier tipo de información que queramos sobre los agentes de riesgo. Es decir, puedo decir si tiene TLVs, puedo decir si es un agente químico, puedo decir su densidad, cuál es su color, cuál es su olor, qué proveedor me lo entrega. Podría explicar qué procedimientos había que llevar a cabo a la hora de gestionar, pues, por ejemplo, un trasvase, un trasiego, un proceso de producción. Podría entregar información para que los trabajadores fueran capaces de identificar la presencia de ese agente de riesgo. Podría informar sobre la formación necesaria, si fueran necesarios recursos preventivos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta herramienta, además, lo que nos permite es que toda esta información, además, pueda estar evidenciada detrás con soporte. ¿Qué quiere decir con soporte? Cualquier contenido que yo pudiera tener en digital, es decir, vídeo, audio, texto, etcétera, 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 yo lo puedo agregar directamente a cada uno de los agentes de riesgo. Y además puedo sacar informes sobre cada uno de esos agentes de riesgo. A modo de presentación o para enseñaros, un agente de riesgo en SAP se ve de esta manera. Esto es lo que se llama el Workbench de agentes de riesgo. Workbench, que es la mesa de trabajo. Y lo que dice SAP es, la semántica que tiene esto es que en esta herramienta de trabajo nosotros podemos hacer lo que queramos sobre un agente de riesgo. Por ejemplo, yo podría coger esto, que es un agente químico, que es el peróxido de hidrógeno, y yo podría tener, por ejemplo, definido que es un contaminante químico y puesto el TLV. Podría tener, evidentemente, dados de alta los EPIs, podría tener los procedimientos, podría tener todo tipo de información. Y podría tenerlo, evidentemente, como esta es una herramienta que va más allá de ser una herramienta localizada, yo podría tener incluso toda esta información en diferentes idiomas. Es decir, este agente de riesgo, yo podría tenerlo además en diferentes idiomas, podría restringirlo a diferentes organizaciones. Es decir, yo podría decir que la información del peróxido de hidrógeno estuviera solo aquí, pero no estuviera en UK, o estuviera aquí, pero estuviera copiada exactamente igual en Brasil, o fuera totalmente diferente en China. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todo lo que es el tema de procedimientos depende de la legislación correspondiente. Entonces, si hay legislaciones diferentes, podría haber procedimientos diferentes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que tengo una herramienta que es ajustable a diferentes países, a diferentes realidades, a diferentes plantas,
y es capaz de tener, para empezar, lo que he comentado, una identificación y gestión y, por otro lado, una caracterización. Pero esto no queda en ello. Esto sería simplemente si existiera solo como herramienta de prevención de riesgos, etcétera. Pero es que además tiene una característica muy importante que es la capacidad de describir materiales. Es decir, yo puedo describir mediante el Workbench de especificaciones, por el Workbench de agentes de riesgo, puedo describir cualquier material que existiera en mi organización. Es decir, si yo considero que existe una sustancia, que existe un agente de riesgo, yo puedo coger esa sustancia o ese agente de riesgo y asignarlo a un material. ¿Y ese material qué es? Pues es los materiales que nuestra agente de logística está utilizando. O sea, los mismos materiales. Esta es la ayuda de búsqueda de materiales clásica de SAP materiales. Es decir, con esto yo podría tener el trinomio siguiente. Podría saber qué sustancias están presentes en qué materiales y, sabiendo esos materiales en qué localizaciones están, podría saber qué cantidades de sustancia tengo en qué almacenes. Es decir, puedo saber qué cantidades de sustancia estoy produciendo, puedo saber qué cantidades de sustancia estoy moviendo, puedo saber qué cantidades de sustancia están expuestas a ser transportadas. Es decir, para dar un ámbito, por ejemplo, podría hablar de REACH perfectamente. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de vincular los materiales que muevo con respecto a las especificaciones que están contenidas, vamos a decir, las sustancias y compuestos que están contenidas en esos materiales. Bien, esta información además siempre está disponible a modo informe porque SAP dispone en varios puntos de SAP EHS, dentro de prevención de riesgo existe varios puntos en los que veremos esta cabecera que pone informes y sistema de gestión de informes, que lo que nos permite es, en base a unas plantillas, que en este caso, disculparme, un segundo, cabecera, en base a unas plantillas podría emitir, vale, en este caso no tenemos ningún informe generado aquí, pero luego os voy a enseñar alguno, podría emitir informes, evidentemente porque esta es la máquina de leche pascual, pero luego os voy a enseñar en otra máquina nuestra cómo sí que tenemos estos informes. Yo podría emitir informes que serían una plantilla sobre la cual se inscribiría toda la información que yo considerara necesaria. Pues, por ejemplo, una hoja de seguridad, una hoja en la que expresara cuáles son los procedimientos estándar de trabajo con una determinada sustancia o agente de riesgo, etcétera, etcétera. Bien, esto sería la explicación de lo que es el agente de riesgo. Pero como hemos visto, este agente de riesgo en este área es un agente de riesgo que está como idealizado, está en el cielo, no existe potencialmente en ningún lugar. O sea, su potencialidad no se expresa en ningún lugar. ¿Y dónde se expresa en SAP la potencialidad del agente de riesgo? En un objeto que se llama área de trabajo. El nombre no fue afortunado, el nombre en alemán era área de trabajo, en inglés work area y en castellano se ha quedado con work area, pero el nombre no es muy afortunado. ¿Por qué? Porque este nombre expresa que parece ser que describe un puesto de trabajo y no es esa la realidad. Lo que está expresando es que es el área de trabajo del prevencionista. Es decir, un área de trabajo representa aquella abstracción, aquel cúmulo de agentes de riesgos que un prevencionista quiere gestionar. Es decir, un área de trabajo podría representar muchísimas cosas, más incluso de las que aparecen aquí. Podría representar puestos de trabajo, funciones, tareas, unidades organizativas, personas sensibles, plantas, países, no sé qué más se me ocurre, pero bueno, podría representar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para empezar lo que tiene es la capacidad de integrarse. Es decir, si algo existe en SAP, eso puede integrarse con un área de trabajo, de manera que puedo describir eso. Es decir, en HR, en recursos humanos, existe una cosa que se llama la estructura organizativa. La estructura organizativa es un árbol, vamos a decir, el típico clásico árbol organizativo, sobre el cual penden una serie de objetos que van describiendo cómo está organizada nuestra organización. Aquí, por ejemplo, tengo varios ejemplos. Operarios de planta, industria pesada, transporte, etcétera. Voy a abrir uno. Una estructura organizativa desde el punto de vista HR es la que representa diferentes unidades organizativas, es decir, diferentes agrupadores de puestos de trabajo, o un puesto de trabajo y luego, posterior al puesto de trabajo, describe qué se hace, dónde se hace y cómo se hace algo. Es decir, un operario de planta está trabajando en un lugar de trabajo que podría ser un buque, que podría ser una planta industrial, que podría ser una oficina, etcétera. Realiza una función principal, este por ejemplo es manipulador de maquinaria, pero luego además tiene una serie de tareas singulares. Esto sería el punto de vista desde HR. Y este objeto que veis colgado en todas de ellas es el punto de integración
que es la Work Area, que está describiendo, por ejemplo, que este señor es especialmente sensible, que este lugar de trabajo tiene reflejos o tiene polvo en suspensión o que hay ácido cianhídrico residual. Aquí estaría expresando que la copia de materiales tiene unas condiciones preventivas, tiene ahí un agente de riesgo que, por ejemplo, sería movimiento repetitivo de carga, el movimiento repetitivo, o, por ejemplo, que esta función pues está expresada, o sea, tiene otro tipo de agentes de riesgo. Evidentemente, como no solo expreso las dependencias con respecto al puesto de trabajo, sino también las dependencias que tiene el puesto con respecto a unidades organizativas, podría tener, por ejemplo, temas psicosociales, temas organizativos. Es decir, soy capaz de presentar desde el punto de vista de recursos humanos toda la realidad de realidades preventivas. Es decir, podría representar cada uno de estos objetos que existen en HR con respecto al punto de vista de la prevención. Incluso si no tuviera yo HR en mi organización, lo que haría es coger de cualquier otra solución en la cual estuviera desplegado o expresado la persona, el puesto de trabajo y, esto ya es I o lugares, puestos, o sea, funciones o tareas singulares, podría vincular estas work areas a esos elementos externos. De manera que yo lo que tendría es en todo momento la vista del prevencionista, el punto de vista del prevencionista sobre los diferentes entes que afectan a un trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es el área de trabajo. Es capaz de describir integrándose. Bien. Y en el momento en que se integra, es capaz de expresar información. Es decir, es capaz de contener información sobre EPIs, procedimientos, información, etcétera. Claro, alguno se preguntará, oye, Xavi, pero me acabas de comentar que esa información también la tengo en la agente de riesgo. Sí, por supuesto. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre un agente de riesgo y un área de trabajo? Pues una muy sencilla. Que este agente de riesgo aquí está el solo, es puro, está al 100%. Mientras que aquí los agentes de trabajo, los agentes de riesgo están en component, están en un compuesto. Es decir, puede haber sinergias entre ellos. Y aunque un agente de riesgo me diga casco y otro agente de riesgo me dijera casco protección eléctrica, yo en el área de trabajo no voy a tener los dos cascos, porque eso lo único que generaría es confusión. No, miraría cuál de los dos cascos es el adecuado y elegiría uno en concreto. Es decir, el área de trabajo es una entidad independiente del área de trabajo. Perdón, del agente de riesgo. El agente de riesgo se declara contra el área de trabajo, pero en el área de trabajo ya hay una información propia. Igual un procedimiento concreto para un área de trabajo, para un agente de riesgo, no es adecuada en la presencia sinérgica de otros agentes de riesgo. Es por ello que el área de trabajo, aun siendo capaz de utilizar el mismo catálogo que existe en el agente de riesgo de procedimientos, podría tener procedimientos más específicos o más ajustados a esta realidad compleja. ¿Sí? Además, esta área de trabajo tiene la posibilidad de, mediante cuestionarios, hacer todo el tema de inspecciones o recogidas de información, contener esos agentes de riesgo, contener evidencia sobre la gestión de ese área de trabajo y generar en sí medidas preventivas o correctivas. ¿Vale? Esto lo voy a dejar un momento porque seguiré un poco más adelante. Evidentemente, lo mismo que he hecho antes para con el agente de riesgo, os voy a enseñar cómo se ve un área de trabajo. Un segundo. Bien. Esto, por ejemplo, serían diferentes áreas de trabajo. Cada una de estas entradas que veis son áreas de trabajo. Una de las características que tienen las áreas de trabajo es que pueden ser jerarquizadas. Yo podría jerarquizarlas. Evidentemente, si hago esto, tengo que ser muy fino a la hora de trabajar con esto otro. Bien, eso ya os lo explicaría en proyecto o si alguien tuviera más consideraciones. ¿Por qué? Porque esto es la visión de la integración entre recursos humanos y la parte de prevención. Pero si yo, en vez de eso, os explico esto, os voy a dar una foto que es diferente. Esta es la descripción de la planta según mantenimiento, es decir, sus máquinas, ya no la estructura organizativa, sino sus máquinas, y yo perfectamente podría describir cada uno de esos elementos mediante work areas, mediante áreas de trabajo, y dar la realidad preventiva de la planta, de una área, de una máquina, de un determinado material. Lo podría hacer perfectamente. Y el trabajador seguiría estando ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando vemos la estructura jerárquica de áreas de trabajo? Estamos viendo una dependencia que se ha considerado oportuna y se ha creado sobre estas áreas de trabajo. Estas áreas de trabajo,
yo podría seleccionarlas directamente desde la jerarquía o, por ejemplo, elegir 3, 4, 5 las que me interesara y acceder a diferente información que existe sobre esta área de trabajo. Por ejemplo, podría ver qué agentes de riesgo están declarados. Pues aquí veo que el Centro de Trabajo I3S no tiene nada. No se han declarado, sea organizativo. Pero veo que, por ejemplo, en la fábrica, a nivel fábrica, en toda la fábrica, se han determinado que existen agentes de riesgo en cuanto a calidad de aire, ozonos o demás, contaminantes químicos, unos factores ergonómicos propios de esa planta, una iluminación general, ruido general, temperatura, velocidad del aire, etc. Y por cada una de estos agentes de riesgo en este área de trabajo en concreto, yo podría tener diferentes análisis que yo podría seleccionar y ver, por ejemplo, pues qué metodología de análisis y qué valores he tenido en cada uno de estos. Este binomio, área de trabajo, agente de riesgo, y es evidentemente pues ver cuál es la evaluación que se ha hecho sobre ella. Pues aquí los luxes que se han medido y que se han evaluado, factores ergonómicos, esto por ejemplo sería ruido, etcétera, etcétera. Es decir, tengo una visión muy rápida de cuál es la realidad preventiva en cada una de mis áreas de trabajo. Evidentemente, como tengo áreas de trabajo y esas áreas de trabajo, como he expresado anteriormente, responden a un determinado esquema, esas áreas de trabajo pueden estar expresando el nivel de exposición de cualquier persona que esté expuesta a diferentes objetos. Por ejemplo, en este caso HR o en este objeto, en este área, en la parte de mantenimiento o producción. ¿Cuál es el nivel de exposición al que está expuesto un trabajador? Pues SAP es muy inteligente y lo que hace es recoger dentro de los diferentes esquemas todas las áreas de trabajo que le sean asignadas. Aquí, por ejemplo, José Mendoza estaría expuesto a estas, que son las de las reuniones, a este área de trabajo que sería la de manipulador, a esta con la de acopio y a esta que sería la del lugar. Todas estas áreas de trabajo expresarían cuál es la realidad preventiva de este trabajador, a qué niveles de riesgo está expuesto, a qué agentes de riesgo y en qué nivel está expuesto ese trabajador. Bien, el área de trabajo además tiene mucha más información. Veis aquí que he escogido 4 de ellas, puedo venir a los datos de higiene y seguridad y lo que tengo aquí es la capacidad de ver, por ejemplo, control periódicos, formaciones, legislaciones, procedimientos, recursos preventivos. ¿Qué estoy diciendo aquí? Pues yo aquí podría ver o asignar qué formación quiero que existe o qué procedimiento quiero que exista para cada una de las áreas de trabajo. Esta, por ejemplo, está diáfana. Vamos a ver aquí, por ejemplo, si hay un poco más de información. Aquí, por ejemplo, hemos determinado que para entrar en la fábrica todo el mundo tiene que llevar arnés, calzado de seguridad y botas de agua. Aquí, por ejemplo, podría aparecer la legislación aplicable. Podremos asignar qué legislación, evidentemente la ley 31, pero luego, por ejemplo, pues la de lugares de trabajo o la de XXX, otras técnicas, etcétera. Podremos asignarle diferentes procedimientos que hayamos determinado en la organización. Podremos decir si es una tarea que necesita recurso preventivo, formación. Y además, una de las características principales es que nosotros podemos determinar todas las pestañas que nos interesen. Es decir, cuando pensamos en SAP tenemos que pensar que es un sistema dinámico, no es un sistema estático y no es un sistema en el que alguien nos dice qué tenemos o qué no tenemos que hacer. Nosotros decidimos qué hacemos, cómo lo hacemos y determinamos qué información queremos tener. Si mañana o pasado aquí se determinara que se quiere otra pestaña más que contuviera información sobre el color de las paredes, lo podríamos poner. O sobre si se puede comer o no comer en esta área de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que quisiéramos poner lo podríamos poner, diferentes. Y evidentemente con afán de que toda esta información fuera explotable, toda esta información está gestionada mediante catálogos. Catálogos que vamos recogiendo, es decir, que vamos reuniendo y poniendo disponibles en cada una de esas pestañas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego a la hora de gestionar áreas de trabajo podremos preguntar, oye, ¿qué áreas de trabajo están bajo la legislación de lugares de trabajo? ¿O qué áreas de trabajo tienen declarada la nota técnica sobre aparatos a presión? ¿O qué área de trabajo tiene declarada la presencia de agentes, ¿cómo se dice? No me salir. O, por ejemplo, nanopartículas, o sea, tiene legislación tipo nanopartículas. Toda esa información la podemos tener aquí, de manera que podemos filtrar las áreas de trabajo y encontrar la información que queremos. Es decir, SAP es un gran gestor de información. Además del área de trabajo, además de lo que os he comentado de un contenedor de información, se puede vincular a un montón de elementos. Puede tener personas con diferentes roles, se puede declarar edificios, puestos de trabajo que son de producción o mantenimiento y además podríamos declarar
este área de trabajo con respecto a, por ejemplo, HR, qué referencias tiene. Pues vemos que aquí en HR, pues solo hay aquí una, pues está asignada a un centro de trabajo, es decir, está describiendo una función y aquí está describiendo una persona. Aquí podríamos ver toda la relación correlativa a este diagrama que veis aquí. Bien, es decir, es un objeto que se puede integrar muchísimo. Cabecera, que serían los datos de gestión, los datos de higiene y seguridad, que se llama, que es toda la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo. Podríamos además agregarle, SAP está vinculado, toda la parte de prevención de riesgos está vinculada a un gestor documental, de manera que podemos agregar cualquier tipo de documento que esté pues, en soporte digital, lo podríamos agregar y acceder a él directamente sin que estuviera en nuestro ordenador, pues un listado, un informe de prueba, o sea, todo aquello que estuviera dado de alta en el sistema estaría disponible para cualquier área de trabajo. Uy, disculpadme un segundo, es que me ha abierto una Excel. Aquí la veis, ha saltado. Un segundo, que vuelvo otra vez al lugar de origen. Es decir, podría agregar toda la información que yo quisiera. Ahora mismo hemos visto pues un doc o un TXT y una Excel, pero yo perfectamente podría poner aquí, en aras de, por ejemplo, informar cómo es una determinada área de trabajo, podría poner un vídeo, con un vídeo, una grabación de cómo es el área de trabajo, si es algo físico. Podría grabar, por ejemplo, cuál es el movimiento que están realizando. Podría recoger, por ejemplo, un vídeo de un trabajador explicando cuál es la tarea que se realiza en ese área de trabajo. Podría recoger lo que yo quisiera. ¿Vale? Visto este punto, pasaríamos de lo que son las áreas de trabajo al siguiente punto. Es decir, lo que hemos visto es que tenemos agentes de riesgo que son declarables en las áreas de trabajo y que pueden ser evaluables. Hemos visto que esas evaluaciones de riesgo tienen varias funcionalidades. La más importante, bueno, la más importante evidentemente es que evalúa, pero es que además es capaz de gestionar evaluaciones subsiguientes. Es decir, yo le puedo expresar a SAP qué razón le doy para hacer una evaluación siguiente. Y SAP se acuerda de la anterior evaluación. Y como SAP se acuerda de todo, es decir, se acuerda de qué personas estaban en qué puesto, se acuerda de qué área de trabajo estaba asignada a qué puesto, en qué versión, se acuerda de en qué manera o cómo estaba definida una función en un determinado tiempo. Es decir, como SAP se acuerda de todos los objetos que existan tanto en HR como en mantenimiento de planta como en materiales, se acuerda en qué forma tenían el tiempo, también se acuerda de las evaluaciones en el tiempo. Y yo tengo la capacidad, evidentemente, de generar diferentes evaluaciones en el tiempo en base a diferentes requerimientos o razones. Estos análisis pueden tener diferentes metodologías. Nos hemos encontrado con la Tripod, la Fine, la binomial de Lins, tenemos temas de valores límites con rango, con valor superior, valor inferior, con rangos simples, con rangos múltiples, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la metodología de análisis no es un problema. Evidentemente, afecta sobre las áreas de trabajo porque lo que hace es la evaluación de riesgo de un riesgo en un área de trabajo. Tiene vinculación con una herramienta que permite gestionar mediciones que no voy a explicar hoy. Es decir, puedes hacer una planificación sobre qué mediciones se van a hacer, sobre qué punto, en qué condiciones, con qué aparatos, etcétera, etcétera. Y como siempre, podemos agregar documentación a modo de evidencia. Bien, veis que aquí ya es la segunda vez que vemos medidas preventivas y correctivas. Y aquí sí las voy a explicar, si observáramos que en una evaluación hemos visto desviaciones, podríamos aplicar medidas preventivas o correctivas que seguirían el ciclo de Deming, es decir, Plan, Do, Check, Act, es decir, la definición, la ejecución, el seguimiento y control de cómo se ha ejecutado y el nuevo planteamiento y la nueva definición de las nuevas medidas. Es decir, podríamos obtener toda nuestra planificación preventiva, pero lo más curioso o lo más interesante es que las medidas preventivas o correctivas se encuentran repartidas, por un lado, en el área de trabajo, es decir, allí donde ocurren cosas, que es en las realidades preventivas, yo podría aplicar directamente medidas preventivas o correctivas, podría aplicar medidas preventivas o correctivas en base a evaluaciones que hubieran ocurrido, es decir, oye, he tenido que reevaluar y mira, me salen estas consideraciones a tener en cuenta, estas desviaciones o no conformidades y quiero corregirlas mediante estas medidas. OCA. Esta, por ejemplo, simplemente podría ser un apercibimiento a una persona porque estaba en el área de trabajo y se le dice, oye, así no vas a seguir bien, entonces, pues mira, tienes una amonestación pendiente para ti. O incluso podríamos gestionar eventos. Eventos que son, que lo voy a explicar posteriormente, una vez pase por la evaluación de riesgo, aquellas cosas, aquellas situaciones que ocurren y que tenemos que registrar, ¿vale? Lo único que quería pasar por aquí era por las medidas preventivas, para que veáis que las medidas se pueden lanzar tanto desde eventos, desde evaluaciones o desde áreas de trabajo. Entonces, retrotrayéndome un paso hacia atrás,
Y volviendo a las áreas de trabajo, yo lo que tengo es que todas las áreas de trabajo tienen la capacidad, o existe la capacidad en las áreas de trabajo, de determinarse medidas preventivas o correctivas. Medidas preventivas o correctivas que nosotros podemos tipificar y clasificar. Y esto siempre a gusto del cliente. El cliente determina qué tipo de controles periódicos quiere, qué tipos de cambios organizativos quiere gestionar, qué formación quiere tener, o etcétera, etcétera. Qué tipo de medida preventiva o correctiva quiere determinar. Cada una de estas medidas preventivas o correctivas tiene una serie de elementos que permiten determinar, por ejemplo, una descripción larga, los responsables que van a, o sea, qué responsables van a ser los que han definido, van a ejecutar y van a controlar la eficiencia o efectividad de esa medida y, evidentemente, una planificación preventiva. Esta planificación es súper importante porque la suma de todas las medidas preventivas y correctivas que se determinan en el sistema al final nos da la foto de nuestro plan de seguridad. Pero un plan de seguridad que ya no es un taco AZ apilado en una balda, sino una herramienta ágil, una herramienta en la cual yo tengo visibilidad de 360 y en la cual yo puedo encontrar medidas por responsables, por fechas, por efectividad ejecutada, por tipo, por clase, por origen, etcétera, etcétera. Os lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero tenía que rematar esto de cabeza. Entonces, como veis, el área de trabajo ya es una entidad autosuficiente. Pero, como he comentado antes, tenía que pasar por la parte del perfil de agente de riesgo y contaros un poquito más cómo se gestionan las evaluaciones. Si selecciono aquí, por ejemplo, todas las evaluaciones referente a este área de trabajo, lo que tengo es una serie de análisis. Selecciono todos los análisis y, por ejemplo, vamos a entrar a la primera pestaña que voy a explicar. Lo mismo que he dicho que las áreas de trabajo son entidades independientes en el sentido de que son autogestionadas, o sea, se pueden gestionar ellas mismas. Aquí vemos que, por ejemplo, la evaluación de riesgo también tiene una gestión propia. Vemos aquí abajo que fue creado por un determinado consultor, que fue modificado por otro determinado consultor y que tiene una fecha de validez. Por ejemplo, esta evaluación vale desde el principio de los tiempos al fin de los tiempos. Nadie ha puesto una fecha para la próxima evaluación y nadie ha determinado medidas concretas con respecto a los resultados de aquí. ¿Por qué? Pues porque esta evaluación está un poco vacía. Pero si corremos un poquito más a mano derecha, pues veremos algunas más. ¿Veis? ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, aquí alguien ha hecho una evaluación postural, la agregaría, posiblemente agregaría, porque estos son métodos complejos, el OCRA, etcétera, agregaría toda la información como soporte documental digital, importándolo desde su propio ordenador, es decir, yo pongo aquí una clase de texto, doy un Enter, selecciono, importo documento y como veis se va a abrir mi explorador de archivos de Windows. Yo podría agregar cualquier tipo de objeto que existiera aquí, que estuviera en soporte digital, y con ello evidenciar el resultado que he puesto yo en el método de análisis. Aquí, por ejemplo, vemos que aquí se ha utilizado el método binomial. Tengo una gravedad, tengo una probabilidad y SAP ya es capaz de calcularme la clasificación. Peligro, peligro escaso. Es decir, otro punto interesante es que yo podría tener N evaluaciones y yo al pulsar este botón decirle, por ejemplo, que me trajera la malus. Cada una de las evaluaciones tiene un responsable, es decir, 5 personas podrían evaluar una misma agente de riesgo en un área de trabajo y determinar yo si un mal, si una media ponderada, etcétera, etcétera. Es decir, la evaluación de riesgos no tiene por qué basarse en una única visión, puede basarse en muchas visiones y cada una de esas visiones estaría evidenciada. En base a lo que hayamos determinado, podríamos determinar diferentes medidas preventivas o correctivas que corregirían o llevarían a buen cauce esa no conformidad, desviación, etcétera. Además, que lo vamos a ver en otra área de trabajo, en otra evaluación, si el agente de riesgo fuera, por ejemplo, medible, yo podría recoger, por ejemplo, aquí hemos recogido la presencia de 300 miligramos metro cúbico de un determinado agente de riesgo. Este es un riesgo genérico químico y en base a esta medida yo podría venir al método de análisis y veis que aquí ya es diferente, ya no tengo gravedad y probabilidad, tengo valores, tengo la metodología de valores límites. Elijo la medición sobre la cual quiero hacer la evaluación, voy a coger estos dos valores, uno era de proporción y otro era de densidad, ¡tac! Y él me dice que respecto a estos me da esos dos valores. Ya están clasificados, con lo cual, si yo vuelvo a la herramienta de gestión, yo podría recoger el valor. Pues C. Yo sé que en la fábrica, de manera genérica, los contaminantes químicos, pero esto ya puesto de manera muy genérica, están, o existe un nivel de exposición moderado.
Evidentemente aquí aplicaría las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviera que documentar, lo documentaría. Tengo evidencias de cómo he realizado el análisis y aquí, por ejemplo, podría determinar que el próximo análisis se realizará mañana. Y de responsable podría coger a cualquier persona que existiera en mi sistema de recursos humanos, SAP o no SAP. Siempre esto con un nivel de integración. Pero claro, fijaros en este punto interesante. 21.8.2016, válido de. Válido hasta 31 del 12, 999, el infinito. Yo aquí podría coger y decir, no, mira, esta clasificación hasta ayer era válida, pero hemos puesto unos filtros súper potentes, quiero meter nuevas mediciones, quiero entender una realidad diferente. Ya esta evaluación no me vale, pero claro, no me vale de hoy en adelante o de mañana en adelante, que es cuando surgirá el cambio, pero hasta hoy sí vale. Entonces, yo no puedo perder esto. Lo que sí puedo hacer es hacer una calificación siguiente. ¿Qué es una calificación siguiente? Fijaros en este punto de aquí abajo, en estas dos fechas, yo puedo tocar en calificación siguiente, decir que sí. ¿Y qué me hace? ¡Tac! Ahora tengo una nueva evaluación que es válida del 14 del 4 al 31 de 9999. Es decir, estoy solapando una detrás de otra, estoy serializando, secuenciando diferentes evaluaciones. Ahora mismo en la fábrica de I3S yo metería unas nuevas cantidades, metería unos nuevos valores y haría una nueva evaluación. Esta no me vale, pues esta la borraría. Quiero una nueva evaluación, quiero unos nuevos valores. Pues borro esto y pongo unas nuevas cantidades. Voy al método de análisis y hago una nueva evaluación. Ya tendría una nueva evaluación hecha automáticamente. Como el esquema de SAP es trabajar más estilo matrioshka, es decir, trabaja evaluando diferentes puntos, no evaluando directamente el puesto contra tal, se podría hacer directamente contra el puesto de trabajo. Estoy hablando de posibles y de máximos. Yo, con evaluar la reunión de coordinadores o la fábrica, al cambiar este objeto y sabiendo que este objeto describe un montón de puestos de trabajo, ya habría reevaluado a todos esos puestos de trabajo. Evidentemente, faltaría la información y la gestión de medidas, pero la evaluación ya estaría hecha. Bien. Siguiendo por aquí, ya hemos visto los agentes de riesgo, hemos visto las áreas de trabajo, hemos visto las evaluaciones de riesgo. Pasaríamos al evento. Evidentemente, todos planeamos, planificamos y hacemos un montón de planes, pero como dijo Sun Tzu en el arte de la guerra, ningún plan resiste el primer encuentro con la realidad. Es decir, siempre ocurren cosas. Cosas que son eventos. Eventos que son situaciones. Que son toda aquella cosa, por llamarlo de la manera más genérica posible, que cambia el flujo de la información de prevención de riesgos laborales. Es decir, un evento podría ser una reunión, un requerimiento de la autoridad, un requerimiento de un trabajador, un requerimiento de los sindicatos, una reunión entre coordinadores para la coordinación de actividades empresariales, podría ser un requerimiento documental de nuestra parte hacia terceros, podría ser un accidente, podría ser un incidente, podría ser un cuasi accidente, podría ser una auditoría interna, podría ser una auditoría externa, es decir, todo aquello que agregue información al sistema se puede considerar un evento. ¿Por qué? Porque yo en el evento puedo registrar ¿qué? Participantes que tienen declaraciones. Además, que me evidencian información mediante el gestor documental, es decir, me entregan registros, eventos, evidencias. Y además, yo en base a toda la información que recoja, puedo hacer análisis. Análisis de causas. Es decir, puedo evaluar cuáles han sido las causas que han hecho que un agente de riesgo se dispare. Y toda esta investigación de manera registrable y trazable. Y toda esta información además vinculada porque los eventos ocurren en áreas de trabajo. Y en los eventos a veces se materializan agentes de riesgo. Entonces, ¿qué aspecto tiene un evento? Pues, esto es un listado de eventos. Accedo a uno. ¿Y qué tengo aquí? Una tipología de evento. Aquí os he puesto unos ejemplos. Estos son los ejemplos que están utilizando los compañeros de Leche Pascual. Protección, o sea, ha habido un tema con equipos, ha habido un comité, cambios legislativos, coordinaciones, auditorías, inspecciones, partes, accidentes, incidentes, etcétera. Es decir, el objeto el evento ya tiene una tipología, ha ocurrido en un área de trabajo, puede haber ocurrido en una determinada localización de mantenimiento de planta en la cual ha habido unas máquinas, unos equipos, etcétera. Ha habido unos implicados que vienen de HR. Podría haber unos materiales. Aquí podría poner otra pestaña que se llama materiales e integrar
los materiales de la empresa aquí, podría poner los puestos de trabajo de producción, podría poner lo que a mí me interesara. Cada una de estas personas podría recoger, a su vez, podría recoger de cada una de esas personas una declaración. Si esa declaración incluso fuera vídeo grabada, la podría agregar directamente al gestor documental y en base a toda esa información podría declarar que se ha materializado un determinado agente de riesgo. ¿Por qué? Porque realizo una investigación de causas. Esto sería Ishikawa, análisis nodal de causas. Se podrían poner los 5 porqués, las 7 preguntas. La metodología es lo de menos. Siempre al final acabamos haciendo lo mismo, que es análisis nodal. Entonces, yo podría declarar cuáles son las causas que se han materializado, de manera que yo luego, a posteriori, podría tener informes del tipo que veis aquí abajo, en el cual yo, por ejemplo, podría ver cuáles son. Por ejemplo, veis aquí, estos son los mismos listados de los accidentes, pero ya enfocado directamente en las causas. ¿Veis? Las causas que están aquí están organizadas o agrupadas por la tipología de causa, o incluso podría tener preguntas tipo estadística. Oye, ¿cuáles son las causas que más se dan en nuestra organización? O sea, perdón, ¿cuáles son las causas que más accidentes producen o que están involucradas en más accidentes? Pues, por ejemplo, aquí tendríamos que los elementos y dispositivos de protección han sido causa de 3 accidentes. Aquí además os podríamos enseñar gráficas, etcétera. Cada vez que veáis este icono se puede enviar directamente a un destinatario de correo. Eso lo vais a ver en varios objetos de SAP. Podríamos exportarlo a Excel, a Word, etcétera. Eso no voy a entrar en detalle. Eso es pura material SAP, puro y duro. Es decir, lo que quería expresar aquí es que toda la información que yo estoy metiendo aquí, si os fijáis, estoy metiéndola toda de manera estructurada. De manera estructurada y organizada. ¿Para qué? Con objeto de que luego sea explotable. Y me podéis preguntar, pero yo lo que quiero sacar es de esta investigación que emitir un informe. Pues yo tengo aquí un sistema de información de informes que lo que me permitiría es emitir informes en base a unas plantillas. La plantilla es lo de menos. Si queréis color verde, color azul, si lo queréis en apaisado, si lo queréis en vertical, si queréis utilizar A3, A4, A10, o sea, A0, eso es lo de menos. Lo que importa es que si la información está, el informe sale. Evidentemente aquí hemos visto, por ejemplo, el evento. Pero si en ese evento hubiera una persona afectada, lo que tendríamos es además la capacidad de declarar sobre ese evento un accidente. En este evento ocurrió un accidente en el cual, este es el evento y este es el accidente, ha habido un accidente que podría tener diferentes tipologías y en el cual ha habido unos determinados traumas en tal parte del cuerpo, el cual ha generado un absentismo de tal tipo y se ha generado posteriormente una restricción, un cambio de puesto o una limitación para el trabajador, ha ocurrido en determinado lugar y aquí podría aparecer, por ejemplo, la pestaña Delta, la pestaña de empresa autoasegurada, etcétera, desde las cuales yo podría lanzar parte de accidente, que es otra vez la plantilla, que en este sistema no están desarrollados, que son aquellos, por ejemplo, una plantilla XML que haría que el Delta llegara directamente al ministerio. Una plantilla en papel para que el trabajador, con una declaración mínima del accidente, podría ir a la mutua. Una declaración básica del evento, porque el evento y muchos de los objetos de SAP tienen gestión de estados, por ejemplo, de una declaración que ha generado el encargado de la planta y que posteriormente ha sido gestionado por el Servicio de Prevención y ha generado diferentes, o sea, por ejemplo, la investigación o una recopilación de datos, etcétera, etcétera. Eso sería la gestión de eventos, como veis, integrada dentro de lo que es el esquema de SAP. Bien, los puntos que quedarían, pero que son puntos genéricos por ver, sería, por ejemplo, el gestor documental, que lo que permite es agregar toda la información que tengo yo en el sistema, la podría tener agregada en un mismo repositorio, de manera que toda la información que yo agrego una vez aquí la ley 31, yo podría declarar la ley 31 en cualquiera de los puntos que a mí me interesara. Un gestor documental que me permite evidenciar todo a la manera OSAS. Y luego la capacidad, que os lo voy a presentar en otra, que mediante una herramienta que tiene SAP de utilizar modelos y plantillas que pueden ser reutilizables automáticamente con fin de emitir informes. Para para enseñaros esa parte, lo que tengo que hacer es entrar a una máquina que no es la de Leche Pascual, y en esta máquina, por ejemplo, acceder a una herramienta pues bastante sencilla. Es la misma, veis prevención técnica, registro de eventos. Yo aquí podría seleccionar los eventos por tipo, clase, persona involucrada, etcétera, etcétera. O características o la presencia de un agente de riesgo. Cualquier criterio, cualquier paquete de información que yo le hubiera entregado podría aparecer ahí. Y en cuanto esta máquina funcione y cargue, yo podría coger uno de estos, por ejemplo, o varios, y es
y poder sacar el sistema de información. El sistema de información me va a presentar una serie de plantillas y yo sobre ellas, pulsando, lo que hago es llamarle al Word, al Microsoft Word que puedo tener en mi organización, en mi sistema, en mi ordenador, y ahora mismo en cuanto haga la transferencia de datos, lo que me va a presentar es el resultado. ¿El resultado de qué? El resultado de coger la información que estaba en ese objeto, en esa entidad evento, o en esa entidad agente de riesgo, o en esa entidad agente, o en esa entidad accidente, y pintármela en pantalla. Aquí no es que sea muy descriptivo, pero bueno, no habré elegido el evento más adecuado. Vale. Además de esto, todo este interface os lo he presentado yo hasta ahora mediante un interface que se llama SAP GUI. Los que hayáis trabajado en SAP pues lo conoceréis de sobra. Pero hoy en día hay otras maneras. Hay otras maneras porque hay otros clientes, hay otros consumidores. ¿Qué son otros consumidores? Otros consumidores, por ejemplo, es personal de planta que no va a acceder a SAP o no tiene el conocimiento suficiente para trabajar en SAP adecuadamente, o vamos a decir que trabaja en SAP en otras condiciones. Y para con ellos lo que tenemos son diferentes posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, sería el Screen Personas. Screen Personas, que es una herramienta que lo que hace es, mediante un navegador web, presentarte la misma pantalla de SAP. Pero el truco reside en que mediante un clic aquí yo podría hacer que esto se convirtiera en una pantalla que está sita en una localización industrial, por ejemplo, y en vez de presentar toda esta información, que sería un mare magnum para cualquier trabajador que no tuviera la cualificación adecuada, por ejemplo, apareciera esto. ¿Y esto qué es? La capacidad de que este señor llegara con los guantes, pegara en la pantalla táctil y le cargara directamente los eventos. Esta igual resulta muy complicada. Pues yo podría tener otra pantalla que, por ejemplo, fuera, en este caso os voy a enseñar una de móviles, para que se viera en un dispositivo pues tipo tablet o móvil. Es decir, yo puedo preparar las pantallas con más o menos información y con un aspecto más o menos grande, con botones, con campos más o menos registrados, o sea, para que veáis voy a cambiar el tamaño de un botón, de manera que yo podría facilitar a cualquier trabajador, ¿no?, en base al tipo de capacitación que tuviera, por ejemplo, podría cambiar el tamaño de un botón, ¡pum!, en un segundo, podría cambiar y adecuarlo a sus requerimientos. Además de eso, estamos trabajando en la tecnología Fiori de manera que tuviéramos la capacidad, por ejemplo, de generar o consultar accidentes desde dispositivos móviles. Esto, por ejemplo, está simulando una pantalla pequeña, un Samsung S o algo así, algo muy pequeñito, en el cual estamos viendo qué factores, qué causas han tenido que ver en el accidente en el cual Godson Lázaro y Claudio Frecha han tenido un accidente de tipo tal, que se creó en tal fecha, por tal persona, tal, que podría verlo en otro tipo de dispositivo, por ejemplo en una tablet. Es decir, estamos trabajando en diferentes entornos de usuario, en diferentes experiencias de usuario, ajustándolas a cliente, ¿vale? Luego, evidentemente, todo esto utilizando por debajo la robustez que tiene el sistema SAP, ¿vale? Y si no me confundo, el tiempo está consumido en 00 y me parece que es de lo más conveniente, si no me he dejado nada detrás, bueno, sería conveniente igual enseñaros un poquito, por ejemplo, lo que sería la planificación preventiva. Os lo voy a enseñar en un segundo. Por ejemplo, todas esas medidas preventivas y correctivas que hemos visto, al final de los tiempos se van acumulando. Es decir, continuamente se van acumulando. Yo tengo la capacidad de preguntar, por ejemplo, de qué origen. Quiero saber todas las medidas que han salido de análisis de riesgo. Podría poner responsables, podría poner si están, en qué estado se encuentran, si están ejecutadas o no ejecutadas, si han sido efectivas o inefectivas, que han tenido un coste de un tipo o de otro, qué tipología tienen, qué prioridad han tenido, etcétera, etcétera. Y SAP me las presentaría en un listado. Este listado realmente es la planificación preventiva de mi organización, porque yo además tengo la capacidad de cambiar el orden, es decir, esto es como si fuera una Excel, puedo cambiar el orden de columnas, puedo agrupar las columnas por valores diferenciados y lo más divertido de todo esto es que además podría tener diferentes fotos, en este caso no la tengo ahí, pero bueno, podría tener diferentes fotos que responderían a diferentes requerimientos. Por ejemplo, podría poner a las personas en la primera columna y ver qué medidas tiene asignada tal persona en tal fecha. Mediante un clic podría enviárselo automáticamente. O podría ponerle a un demonio de SAP, un job que se llama, enviando, por ejemplo, esas medidas directamente, que es lo que tiene Leche Pascual. Como veis, aquí se guarda toda la información sobre las medidas. Bien, entonces, a partir de aquí, como ya me he comido un minuto más allá, lo que voy a hacer es abrir el periodo de consultas, ¿vale? Es decir,
abro un periodo en el cual me podéis preguntar aquello que creáis que no he explicado adecuadamente o que no ha quedado claro o que os interesaría profundizar más a vuestra disposición. Para ello podéis utilizar el chat, que lo tenéis ahí a mano derecha. Bueno, yo lo tengo a mano derecha, vosotros no sé dónde lo tendréis. Entonces, con escribir la pregunta trataré de responderos uno a uno a las que me hagáis. Vale. Eh, Mientras que vais haciendo, si queréis, preguntas, y la vas a ir contestando, un poco hablar de los proyectos, ¿no? Bueno, deciros que nosotros entendemos que esta solución se puede implantar de forma estándar y da, mm, yo creo que cumple o que da solución al 90% de toda la gestión de prevención técnica. Y a lo que no da solución, nosotros tenemos unas ampliaciones para que dé solución. O sea, entendemos que llevamos muchas implantaciones, hemos recogido muchísimas, no sé, experiencias. sugerencias de los clientes y experiencias. Y entonces lo que hemos hecho es pues intentar coger toda esta experiencia y toda esta sugerencia y hacerlo. Y además, cuando vamos a un cliente, pues lo ponemos ya desde el principio, ¿vale? Los proyectos, ¿cuántos duran? Pues ya veis, puede durar poco dependiendo de cada Claro. empresa y de lo que se necesite analizar en cada empresa, con lo cual eso se tendría que determinar, ¿vale? Nosotros seguimos pues la metodología SAP, que es la metodología de SAP y que vamos, para los proyectos de SAP es lo mejor. Y bueno, tenemos que consultar. Bueno, ya veo que hay alguna pregunta, pues Sigo no hablando, se sabe si la quiere contestar. voy a preparar yo la pregunta. Ujú. Bueno, hay Vale, otra pregunta, pero entonces, esta me la han enviado por privado. vale. Sí, sí, sigue. Entonces un poco es eso, ¿no? Que los proyectos tampoco lo podemos definir, pueden tardar 4 meses o 7 meses o dependiendo de lo que se quiera implementar. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es, a los clientes que estén interesados, pues recoger una serie de requisitos mínimos para nosotros saber el tiempo que vamos a necesitar, ¿vale? Luego también tenemos una cosa yo creo que es muy buena, que además de la experiencia, tenemos todos nuestros personal que se dedica sobre todo a la parte de prevención y medicina. Bueno, pues además ellos mismos han sido cocineros antes que, o sea, han sido prevencionistas o han trabajado en la gestión de medicina, ¿vale? Y bueno, y eso es muy interesante. Están certificados tanto funcional como por SAP. Nosotros, todas las personas que trabajan están certificadas como expertos y tenemos la certificación de SAP. Ya te digo, SAP no tiene una certificación de prevención de riesgos laborales en sí, pero tiene una certificación de sostenibilidad en las cuales sí que están certificados todos nuestros consultores que van a estas implementaciones. Y bueno, no sé si ya quieres Sí. contestar algo, Xavi. Tengo una pregunta de que me dicen a ver cómo se consultan las diferentes versiones de evaluación de riesgos. Vale, bien. Fijaos en lo siguiente. Voy a quitar esto para que lo veáis. El tema es que aquí no tendremos dato para ello, pero bueno. Si vengo a los análisis de riesgo, yo aquí podría listar los diferentes... Perdón. Si vengo a los análisis de riesgo, quiero ponerlo aquí. Yo con esta herramienta lo que tengo es la capacidad de sacar el listado, por ejemplo, aquí he puesto NIRU, que es el de ruido, listaría todos los agentes de riesgo. Pero veis que aparece siempre la vigente porque lo que hace es coger esta fecha de validez. Pero si, por ejemplo, en vez de utilizar esta consulta, utilizara esta, que pone listar versiones de análisis de riesgo, yo podría jugar con estos valores de aquí, que ahora mismo ya os digo que no hay información en el sistema como para que os enseñe esto. Pero, por ejemplo, podría poner 2015, poner aquí fecha de hoy, y en cuanto le diera esto, no sé si saldrá alguna, creo que no, pero vamos a ver si sale alguna con versiones diferentes. Aquí, por ejemplo, tengo carretilla elevadora, carretilla elevadora.
Mira, fijaos en lo siguiente, mira, esta me vale. Puesto de trabajo test. Tengo el mismo agente de riesgo, carretilla elevadora y carretilla elevadora, con el mismo estado de funcionamiento. Hoy no he tenido tiempo para explicar lo que es el estado de funcionamiento, pero es algo crítico. Y fijaros la validez. Del 1 al 27, lo voy a mover un poquito para que lo veáis entero. Del 1 al 27.1 de 2016 y otro del 28 al 31. O sea, perdón, del 28.1.16 al 31. Es decir, tengo la misma evaluación de riesgo del mismo agente de riesgo en la misma área de trabajo, en el mismo estado de funcionamiento, pero en fechas diferentes. Esto respondería, entiendo yo, a la pregunta de las versiones. Vale, hacer preguntas sobre la coordinación de actividades empresariales. Bien, apuntes sobre coordinación de actividades empresariales. El tema es el siguiente. Nosotros resolvemos todo el tema de coordinación de actividades empresariales. Darme un segundo que localizo una máquina mía, que es la de I3S. Mediante la utilización de una herramienta estándar que está en SAP. Se llama Report Management o Folder Management, ¿vale? Es una herramienta estándar de SAP y tiene muy bajo coste sobre todo desde el punto de vista que lo que nos interesa es que externos hagan el trabajo sucio para nosotros, es decir, que externos introduzcan los documentos para que nosotros los podamos utilizar. Esto que veis aquí, que es la SCASEPS, es la herramienta que se utiliza para entrar a la gestión de expedientes. El enfoque que nosotros le damos a esto es lo siguiente. Nosotros preparamos un esquema, una arquitectura, que permite que las organizaciones tengan declarados todos los agentes que van a tomar parte. Información propia de nosotros, información de obra-servicio. Dentro de esa obra-servicio, diferentes promotores que podrían ser, por ejemplo, departamentos, diferentes contratas o proveedores de servicio, los trabajadores, la documentación de cada uno de los trabajadores, etcétera. Pero el plan de esto es que nosotros no trabajemos. El plan de esto es que esto ya depende de la organización, poniendo un web service, es decir, un portal web o una aplicación como las que os he enseñado hace un momento, hacer que cada uno de los contratas o proveedores de servicios se diera el de alta en el report management, él se agregara toda la información y nosotros evidentemente estamos obligados a hacer un nivel de auditoría. Tendremos que auditar que este documento de entrega de EPIs pues es el adecuado o no es el adecuado. No le hagáis mucho caso a los valores, ¿eh? Aquí aparecerán cosas, pues bueno, pues alguna curiosa, por ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, podríamos tener toda esa gestión. Además, como os fijáis, cada uno de los documentos tiene una serie de paquetes de información que le da validez temporal. Entonces, toda la parte de cuando un documento deja de ser válido la podríamos gestionar de aquí automáticamente, diciéndole a la máquina, a SAP, que ella misma enviara mensajes a los diferentes interlocutores diciéndoles que un documento va a dejar de tener validez, de manera que estuvieran informados de la entrada. Si, por ejemplo, en una situación de estas nos comentaron, oye, ¿eso se podría conectar al torno? Pues sí, se podría conectar un torno de manera que el expediente de la empresa o trabajadores determinara si el torno permitiera entrar o no a un trabajador determinado. Evidentemente, esa es la parte de la arquitectura que guarda y gestiona la información, pero faltaría la parte vamos a decir, de interlocución o la parte que se llama interface de usuario. Para este interface de usuario existen múltiples soluciones. Portal web, todo el tema de Fiori, que son tecnologías más aplicadas a dispositivos móviles, o Screen Personas, incluso si fuera necesario, para el tema de acceder a SAP mediante web. Vale, con eso quería ver al de apunte sobre el área de coordinación. Entonces, el siguiente. En caso de utilizar la interface de usuario de Fiori, ¿se necesitarían licencias de usuario SAP? Vale. Eso tendríais que hablarlo con vuestro proveedor de licencias de SAP, pero que sepáis que las licencias tanto de Fiori como de Screen Personas son gratuitas para los usuarios de SAP. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer todos los Screen Personas que quiera y puedo utilizarlo de manera gratuita. Ya va con el usuario. Con Fiori, vamos a decirlo que hay una zona de claroscuros. En principio, todas las aplicaciones estándar Fioris, es decir, las no desarrolladas por proveedores, son gratuitas para clientes. Pero las modificaciones, comillas, deberían pagarse. Pero esto siempre hay que hablar con el proveedor de licencias. Vale, siguiente. Kim Navarro. Completa presentación como siempre y muy interesante los escenarios. Peloteo. Gracias, Kim. Bueno, que sepáis que Kim disfruta de la solución de medicina laboral que pasamos por allí. Y bueno, ya seguiremos hablando. Luego, otra pregunta. ¿Podéis asignar accidentes por zona o por proyecto al objeto cálculo de incidencia? Sí, por supuesto.
Están preguntando por el tema de por el tema de indicadores, indicadores de accidentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor respuesta es esta de aquí. Yo puedo hacer, ese es un desarrollo propio que tiene Leche Pascual, que por ejemplo, puedo poner por centro, por fábrica, por sección, por puesto, etcétera. Yo podría ver, por ejemplo, el estado de las medidas preventivas y correctivas. Fijaros, pues yo tengo un total de medidas, esto evidentemente me sacaría yo una Excel y lo pintaría de otra manera o lo pondría en horizontal, eso sería, dependería un poco de cómo lo quiero ver. En este caso se solicitó así. Entonces podría tener que tengo 14 medidas en esta work area, tantas son técnicas, tantas periódicas, tantas de prioridad alta-baja, tantas por áreas de trabajo, tantas que vienen de accidente, tantas de evaluaciones de riesgo, abiertas, cerradas, por planta, por sección, prioridades altas, bajas, ¿veis? Vale. Esto mismo yo podría preguntarlo por eventos, de manera que me dieran total de eventos, sin accidente, con baja, sin baja, horas perdidas, trabajadas, etcétera. Evidentemente esto en una máquina en la que tuviera datos reales. Y podría filtrarlo por centro, fábrica, sección, puesto de trabajo o lo que yo quisiera. ¿Vale? Eso no sería mayor problema. Entonces entiendo que el señor Manuel Delgado está respondido. A ver, podéis asignar accidentes de zona al proyecto de objeto de cálculo índice si será. Pues sería esto un poquito. Además de esto, evidentemente podrían hacer más. SAP dispone de un montón de herramientas que permite evaluar información sobre la parte de accidentes. Por ejemplo, aquí podríamos ver algunas que él ya nos pone. Gestión de medición, creo que estaba en utilidades, no, en log de accidentes. Las típicas de cuota de los 1000 empleados o del millón de horas estarían. Estas las pone SAP para que nosotros las utilicemos como base o semilla para desarrollar los informes propios que quiere cada organización. Evidentemente, una organización que no tiene indicadores es una organización que no sabe a dónde va. No sabe dónde está, no sabe a dónde va y no sabe qué futuro le espera. Entonces, cada empresa hemos encontrado que la organización funciona con unos indicadores diferentes. Algunos no quieren el millón de horas y solo están por obligación legal entregan 2000 y el millón. Otros prefieren utilizar tipologías propias de accidente. Otros prefieren identificar trabajadores más sensibles a accidentes. Otros prefieren identificar lugares, otras situaciones, otros la presencia de la gente de riesgo. Todo eso, como veis, nosotros en el evento lo tenemos cosido. Cosido quiere decir que en el log de accidentes tenemos información suficiente sobre qué ha ocurrido en ese evento como para poder explotarlo. Y si quisiéramos utilizar un criterio que no existiera aquí, por ejemplo, en Leche Pascual les interesa mucho el turno horario, tienen un criterio que es turno horario. Pues Leche Pascual es capaz de hacer la pregunta, porque es capaz de decirle al sistema que le diga cuántos eventos de tipo inspección, o incidente de trabajo han ocurrido en turno de tarde. Lo puede sacar perfectamente. ¿Cuántos de turno de tarde con el agente de riesgo ruido en los que los implicados como responsable de seguridad, con rol responsable de seguridad, han sido no sé quién? También lo puede responder. ¿Cuántos han ocurrido entre tal y tal fecha con tal implicado, pero que hayan ocurrido en la planta no sé cuántos y que hayan sido turno horario tarde? Se puede responder. Es decir, SAP está pensado para que la información fluya. Es decir, la información se solicita, se introduce, se explota y una vez explotada, sacada a valor, se puede entregar a los diferentes consumidores. Estos consumidores, ya te digo, algunos quieren un entregable firmado en papel, otros le vale con que le entregues la Excel. Otros podríamos hablar de unas tecnologías, esto no lo quería enseñar porque justo de tiempo, pero por ejemplo, el Lumira Cloud. Esta es una herramienta que de lo que permite es explotar información, por ejemplo, en este caso sería de medicina laboral, te permite tablas, hay que aprender un poquito, pero declarando tablas te permitiría sacar información estadística visualizable. Es decir, te permite dibujar mapas, gráficos de barras, de quesitos, etcétera. Y todo ello además, ya no solo hacer ello, presentarlo, sino además te permite generar informes predefinidos, esquemas predefinidos. Este, por ejemplo, es en base a tipos, aquí hay un fallo, disculpar, pues números y tipos de diagnósticos por región en base a la información que existe en medicina laboral. Esto se va alimentando en tiempo real de la máquina. En este caso está conectado a una máquina de I3S. Pero esto yo podría tenerlo hecho con información de prevención de riesgos laborales. ¿Sí? Entonces, la explotación de la información es un poquito al gusto.
Vale, aquí hay otra pregunta. ¿La asignación de protocolos médicos y agentes de riesgos puede hacerse después de ser evaluado el mismo? Es decir, ¿me interesa el valor de exposición? Por supuesto, por supuesto. Buena pregunta además. Como todavía estáis presentes y hay interés, entro a la parte de, de- de medicina laboral. Por ejemplo, con una adecuada, disculpad un segundo que me he ido, con una adecuada implementación de la parte de prevención técnica, lo que tengo que es, tengo el vínculo área de trabajo agente de riesgo determinado. Y como he explicado antes, utilizando, por ejemplo, HR, la estructura de HR, yo puedo saber qué trabajador está asignado, perdón, está expuesto a qué agente de riesgo, pero como en el área de trabajo además yo tengo el valor que ha tenido la evaluación de ese agente de riesgo, el nivel de exposición, yo podría decirle al sistema, cada vez que una persona está expuesta a un determinado nivel de exposición, es decir, si hay un nivel de exposición determinado de la evaluación, voy al área de trabajo en el cual está declarado un agente de riesgo y de ahí puedo llegar al trabajador, yo le puedo decir al sistema, pues vas a coger y vas a declarar, esto el sistema lo hace automáticamente, vas a coger y vas a asignar por la presencia de este agente de riesgo este protocolo y luego dices a tal y tal personas, ¿vale? Y ese protocolo puede estar compuesto por unos testes físicos de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ha sido suficiente. Eso se hace automáticamente, es decir, SAP va leyendo periódicamente cuáles son los niveles de exposición y en base a unas determinadas consideraciones o condiciones, lo que va haciendo es ir asignándole esta información al trabajador. Y cada cierto tiempo lo que hace el sistema es un repaso de cuál es el nivel de exposición que han tenido los trabajadores a, evidentemente, agentes de riesgo. Entonces, sabiendo los agentes de riesgo, sabe qué protocolos asignar. Pues si estás con el agente de riesgo PVDs, tienes asignado el protocolo de PVDs. Si están asignado a un agente que, por ejemplo, afecta polvo en atmósfera, afecta a los pulmones, pues un protocolo de vigilancia pues, pulmonar, espirometrías, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te lo hace automático. También, y ya que está Kim ahí, pues en Kim, por ejemplo, que tiene la parte de medicina laboral, tienen hecho de manera de que los trabajadores entregan sus muestras a una enfermera o personal médico en la organización y ese laboratorio que se hace el reconocimiento carga directamente esa información contra el servicio de asistencia médica de manera que la información les entra directamente en SAP. Un FTP protegido hace que la información llegue al sistema y toda esa información llega al trabajador. Esa información que sabemos sobre los testes físicos del laboratorio nos da la posibilidad de declarar restricciones. Restricciones que yo puedo declarar en las áreas de trabajo o estructura de HR, de manera que ese trabajador no vuelva a estar expuesto o esté menos expuesto o tenga un nivel de exposición menor a ese agente de riesgo determinado. Vale. Oye, pues muchas gracias a los que estáis saliendo ya porque tenéis otras tareas, evidentemente. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta más. Quedo abierto a vuestro... Estoy a vuestro servicio. Vale, vale, vale. ¿Quién se despide? Adeu. Muchas gracias. Hasta luego. Vale. Hay una pregunta de Sonia que dice si la parte de K es estándar o desarrollada por SAP. La solución es estándar, es decir, utilizamos herramientas estándar SAP, no hacemos desarrollos externos más que la implementación propia que exige la parte de CAE. Lo que sí remarcamos otra vez es que lo ideal sería tener un frontend, un interface de usuario para que los externos, los agentes externos de estas empresas, proveedores, etcétera, pudieran cargarnos la información para descargarnos a los prevencionistas. Esto es una opinión mía personal, pero los prevencionistas no deberíamos meter tiempo en la verificación documental. Tenemos otras tareas que, por ejemplo, sería la de tener una reunión con ese personal, con el representante de los trabajadores o el representante del delegado de seguridad de esa otra empresa y acordar qué riesgos tenemos en cada una de nuestras organizaciones y tareas y sobre ello tener las medidas. ¿Vale? Es por ello que muchas organizaciones acaban pues desestimando o sacando hacia afuera el tema de CAE. Vale. Vale. Pues nada, no sé. ¿Alguna pregunta Os más? estáis A ver aquí. despidiendo todos. Eso Muchas es. gracias Eso es. por estar aquí. Recuerdos a los compañeros de Avantia y nada Y bueno, más. os enviaremos la documentación y con
con los que queráis, pues hablamos. Vale. Pues bueno, me despido. Muchas gracias. Adiós.